Esta semana la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia puso la alfombra roja y el olor a celuloide empapó el ambiente. Comenzaba el tercer coloquio internacional de cine iberoamericano contemporáneo. La iniciativa está enmarcada en las actividades del CRIMIC, un centro de investigación interdisciplinar sobre los mundos ibéricos contemporáneos vinculado a la Universidad París-Sorbona, con el que colabora la Universidad de Valencia y la Red de Investigadores de Cine de México. Tras una primera y segunda edición celebradas en París y Guadalajara, México, donde se debatió sobre la ópera prima, este año el coloquio se ha celebrado en Valencia para dar continuidad al debate. El tercer coloquio reunió a investigadores provenientes de distintos países de Europa y América, a cineastas y a estudiantes, todos dispuestos a plantear sus puntos de vista particulares y a reflexionar sobre un concepto escurridizo, el de los géneros cinematográficos. Es un coloquio en que hablan gente de Francia, de España, de América Latina, Estados Unidos también, y los acercamientos son distintos, y me parece que la reflexión se enriquece con estos aportes muy distintos. Y es que el territorio cinematográfico iberoamericano ha vivido a la sombra de la férrea industria hollywoodiense, que ha moldeado a su imagen y semejanza a un público que afronta el visionado de un film con unas expectativas ya creadas y dispuesto a experimentar emociones predeterminadas. La noción de género es bastante conflictiva, incluso que hay muchos autores que la niegan, que se constituye un patrón narrativo y una expectativa espectatorial, ¿no? Un pacto con el espectador, ¿no? Que va a ver determinadas películas justamente por esto, porque son de género y porque sabe lo que va a ver y sabe cómo acabarán estas películas, saben el itinerario narrativo que tendrán, etc. Y esa perspectiva cruzada que hemos hecho de ideas, de análisis de películas españolas, mexicanas, colombianas, etc., pues nos ha ampliado la perspectiva de la visión del género, la perspectiva de la visión de nuestro cine, y de una vez pues hemos podido hablar de nuestro cine colocándolo en primer término, y Hollywood solo como una referencia, eso es maravilloso. Las ponencias se establecieron a lo largo de 2 jornadas durante los días 13 y 14, y el coloquio tuvo en todo momento un ritmo ágil, pues se intentó respetar al máximo los horarios establecidos. Ayudó mucho la variedad temática y la responsabilidad de los ponentes, que supieron adaptarse al tiempo estipulado. La primera ponencia fue la encargada de cohesionar la amalgama de temas que se tratarían después, pues planteó el motivo central del debate, los géneros cinematográficos en el cine iberoamericano. El ponente inaugural, el doctor Lauro Zavala, habló de los 7 géneros dominantes en el cine clásico europeo y norteamericano, establecidos por John Sanders: western, drama, ciencia ficción, horror, comedia, fantasía y blockbuster. Esta clasificación de géneros, señaló Zavala, no se encuentra en el cine producido en América Latina y España, y si aparecen, como es el caso del drama y la comedia, lo hacen alterados. Al contrario, Zavala reconoce la existencia de 7 géneros específicos del cine iberoamericano: rito de paso, reivindicación, comedia romántica, comedia sexual, política, biografía, musical y adaptación. Esta primera ponencia ya plantea, por tanto, la distinción entre el cine hollywoodiense y el cine iberoamericano, y la existencia de una historia y un cine propios que poco tiene que ver con la meca del cine. Y eso trataron de demostrar el resto de asistentes. La doctora Julia Tuñón nos sumergió en el melodrama y las películas de pasado desde una perspectiva de género. El tema que básicamente están tratando de corregir, de ver cómo de modificar en esta imagen del pasado, es el tema de las mujeres y su papel en la sexualidad. Amores, desamores, buenos y malos se entremezclan en la pantalla, ironizando, casi ridiculizando ese mundo pasado. Mediante las películas como Agua para chocolate y Arráncame la vida, Tuñón demostró que bajo esa sátira se encuentran también unos usos y costumbres modernos que se asocian al pasado, deformándolo y creando un falso recuerdo idealizado de ese tiempo remoto. Cogió el relevo Jorge Nieto de la Universidad de Lleida para abordar el género Guerra Civil Española. El cineasta Guillermo del Toro y sus películas El espinazo del diablo y El laberinto del fauno representan una nueva tendencia en el tratamiento cinematográfico de este conflicto tan manido. Pero ¿cómo ha sido recibida tal innovación? Las películas eran prácticamente una excusa para hablar de cómo se configura este género Guerra Civil Española, un género con una función didáctica muy clara, el mantenimiento de la memoria de los vencidos, etcétera, etcétera, y cómo de los distintos intentos de fusionar este género con otros
con otros géneros como el fantástico en este caso, que también pasó con La vaquilla de Berlanga, han sido siempre muy conflictivos y no han creado escuela. Por su parte, el profesor Paul Julian Smith presentó un original tándem integrado por la película de autor Voy a explotar, de Gerardo Naranjo, y el éxito juvenil televisivo Rebelde. La telenovela es un género muy fijo, porque lleva como 50 años ya, sobre todo en México, y no ha cambiado mucho, porque es melodrama, ¿no? Y tiene unas pautas muy rígidas. Y lo que yo he querido demostrar es que sí ha habido cambios, de hecho cambia todos los años, hay alguna diferencia. Y también para mostrar que el cine de arte, el cine de autor es género también, es un género. Y tiene contactos ambiguos con esos géneros que no tienen prestigio en absoluto, como la telenovela juvenil. Aunque Naranjo haya calificado a la telenovela como una evidencia de la descerebrada cultura de masas mexicana, al compartir como objetivo al público juvenil mexicano, Paul Smith asegura que ambas cruzan sus caminos. Más tarde fue el turno de Julia Miot, quien abordó el cine cubano a través de la corriente de cine pobre, impulsado a principios de milenio por Humberto Solás y que aúna rasgos del cine de género y del oterismo. En síntesis, esta estética se emparenta con su predecesor, el cine imperfecto de finales de los 60, creado como respuesta formal al cine hollywoodiense en sus géneros y estéticas. Desde la Universidad Carlos III, Sonia García trajo una reflexión sobre la hibridación y la difusión de fronteras entre la ficción y el documental, anclada en el reciente estreno de Esto no es una película. Lo que hacen es integrar algunos elementos que directamente proceden del documental y que se identifican además con géneros del documental. De este modo, los límites entre ficción y documental se diluyen cada vez más. Marianne Bloss fue la encargada de cerrar el coloquio con una ponencia centrada en ese cine que cuestiona el género y a su vez constituye un género en sí mismo, ese cine que podemos denominar el antigénero. Se trata de un cine de autor del nuevo milenio en el que se impone el minimalismo estético y narrativo, recuperando también las temáticas tratadas por predecesores como Ozu, Antonioni o Bresson, pero aportando una nueva visión, la del siglo XXI. Entre sus obras integrantes se encuentran La soledad de Jaime Rosales, Santiago 73 de Pablo Larraín y La mujer sin piano de Javier Rebollo. Y fue precisamente Javier Rebollo el invitado estrella de esta jornada, que acudió a la mesa redonda a presentar la película La mujer sin piano. El gran entusiasmo de este creador y sus poéticas reflexiones coronaron el gran arranque del Congreso y mantuvieron al público pegado a la butaca. Si en el género llegamos de manera más insegura a la película. Antes, cuando ibas a ver una película, bueno, de hecho ahora vas al cine y no sabes qué películas vas a ver, ¿no? Vas allí, ves las carteleras y escoges. Antes, en cambio, la pensabas. Voy a ver un western, voy a ver una de piratas, voy a ver un melodrama. Y el propio estudio que inventó esto, pues hacía que el espectador nos sintiéramos seguros viendo películas que correspondían a un género, ¿no? Pero yo no creo en el género hoy en día como cineasta. Reflexionando sobre ello con ustedes puedo comprender el género, lo que significa históricamente, lo que significa en términos de producción, en el sentido más marxista, pero el género creo que hoy está tan difuminado que es imposible hablar de él. Y tras esta y otras reflexiones, Javier Rebollo nos regaló en primicia un fragmento de la película El muerto y ser feliz, su última obra que aún se encuentra en fase de montaje. Todo un regalo que no pudo dejar mejor sabor de boca entre los asistentes. El día 14 comenzó con una reflexión sobre el cine negro llevada a cabo por Ana María López, quien escogió para su ponencia la película Soplo de vida del provocador director colombiano Luis Ospina. Este film policíaco, muy arriesgado por abordar los conflictos sociales de Colombia, combina los prototípicos componentes del cine negro, a cuyos hitos se hacen numerosos guiños, con personajes y elementos propios que pretenden localizar la historia en la realidad colombiana. Esta película lo que permite es ver cómo también seguir las reglas del género y de un género norteamericano como el cine negro o el film noir, pues permite una entrada y permite una provocación y permite abrir el género, esto que es tan hermético y que se propone como una estructura cerrada, pues abrirlo y localizarlo en un espacio y un tiempo específicos para hablar de otra cosa, o sea, para mostrar una serie de situaciones y de fenómenos que nos ayudan también a entender un poco mejor nuestro propio mundo, nuestra historia y nuestra realidad. Avanzada la mañana llegó el turno del thriller de la mano del mexicano Álvaro Fernández, que explicó cómo, en el caso mexicano, el thriller se inscribe en el patrón genérico del que adopta diversos aspectos, pero aporta a su vez un universo propio. Me interesaba ver cómo este cine comienza a ser más autónomo
en términos de representación, pero también en términos formales, del cine y de producción incluso del cine norteamericano, de Hollywood, ¿no? Y cómo empieza a generar sus propios clichés y tiene una intertextualidad muy vigente y muy activa dentro del mismo cine latinoamericano. Es decir, las referencias ya no solamente son Hollywood para generar un thriller mexicano, sino Argentina o Brasil, ¿no? Por su parte, Rubén Higueras, que también ha sido secretario de organización del coloquio, se atrevió con el terror español contemporáneo. Con el fin de colarse en los mercados internacionales, el cine de terror español está adoptando mecanismos y recursos formales que le son ajenos, entre los que se intuye sobre todo el modelo norteamericano. Pero este cine de terror frecuentemente también intenta conservar ciertos rasgos autóctonos, como vemos en la estética, la temática y el ambiente de rec o nodo. Así, en estos discursos, lo local y lo global, la universalización y la identidad entran en conflicto, pues no se quiere decepcionar a ninguno de sus públicos potenciales. A través del análisis de la colección colectiva Correspondencias, integrada por correlatos personales de distintos cineastas, Diego Zavala nos habla del cine como una obra diferida en el tiempo y de cómo este modelo epistolar experimenta con la elipsis narrativa y todas sus posibilidades. El paso del tiempo entre carta y carta permite al cineasta recorrer distintos tonos, registros y géneros aparentemente inconexos, pero unidos por esa narrativa epistolar donde los géneros aparecen puros y combinados entre sí. De este modo, el consumo de estas cartas también puede hacerse como obras autónomas o como un corpus único, un largometraje a base del montaje. Y el prolífico cine negro alimentó también la ponencia llevada a cabo por Susana Díaz. Centrándose en la caja 507, Díaz habló de la función política que subyace a las películas de Enrique Urbizu. Con una cuidada y significativa puesta en escena, Urbizu plantea una trama de corrupción urbanística que aleja el film de las típicas películas de atracos y lo convierte en todo un discurso político, oscuro, próximo al cine negro, aunque enmarcado en la sociedad capitalista que nos rodea. Las referencias a este cineasta no acabaron aquí, pues el cierre del coloquio consistió en un encuentro con Enrique Urbizu, quien tuvo la oportunidad de hablar sobre el gran éxito de No habrá paz para los malvados, su último film. El género es un marco. Como tal, es una construcción previa, es un código con el que el público puede ya adelantar parte del trabajo que le propone el cineasta, ¿no? En ese sentido, a mí me resulta particularmente interesante trabajar con ese marco, ¿no? Hay historias que directamente nacen adscritas a un género determinado. Yo diría que No habrá paz para los malvados tiene voluntad desde el inicio de constituirse en thriller, en policíaco diría yo, mejor que thriller. El cine es un arte representativo, la realidad siempre va a ser nuestra materia prima inicial y te diría también casi que nuestra meta final, de alguna manera, ¿no? Las películas nacen fundamentalmente de la vida alrededor, de la vida de la gente. Los directores de cine lo que hacemos es trabajar con seres humanos. Cine hubo y mucho en este coloquio, pero llegó la hora de cerrar las puertas y estas jornadas tocaron a su fin. Eso sí, dejando las expectativas altas para la cuarta edición del año que viene y con el ánimo dispuesto para continuar debatiendo sobre el séptimo arte. El hecho de estar relacionados o de tratar de relacionar nuestras reflexiones con la creación contemporánea, es decir, invitar a cineastas, estar en el marco de festivales, es muy importante para nosotros. Como lo dijo ayer Javier Rebollo, él dijo que para él este coloquio era como un soplo de aire fresco y a la inversa para nosotros el poder incluir en nuestros coloquios, en nuestras reflexiones a cineastas, es también aire fresco, o sea, un acercamiento desde la práctica que es fundamental tratándose de creación contemporánea. No hay demasiada intercomunicación y fluidez, sobre todo con México, con los académicos de México y España en el tema del cine. Entonces estamos abriendo un camino que me parece importante porque en los países del otro lado del Atlántico y de la comunidad iberoamericana se produce muchísimo cine que nos resulta muy desconocido y solo llegan los grandes taquillazos aquí y si llegan, ¿no? Creo que necesitaríamos otros 2 o 3 coloquios más para continuar el debate.